donde vamos a ver sistema de vigilancia en salud pública y que está un poco relacionado con el tema anterior. Lo que pretendemos con esta clase es que puedan describir un sistema de vigilancia en salud pública, la importancia que tiene, relacionarlo con la situación de salud y todo desde un posicionamiento crítico. La vigilancia en salud pública es un proceso continuo y sistemático que recolecta datos, lo analiza y lo interpreta y cuya finalidad es detectar y actuar oportunamente sobre diferentes problemas que suponen un riesgo para la salud de la población. Produce información que es necesaria para la planificación, implementación y evaluaciones de diferentes acciones en salud pública, especialmente las relacionadas con control, prevención de enfermedades, accidentes y cualquier tipo de evento relacionado con la salud. Espérenme acá. Espérenme que se... Ya. Y el sistema de vigilancia es una función esencial en salud pública. Si ustedes se dan cuenta, acá está en la función 2, vigilancia de la salud pública, y que está relacionada con el control y la gestión de los riesgos para la salud y la emergencia. Entonces, ¿qué objetivos tiene un sistema de vigilancia? Bueno, establece la magnitud y distribución de las enfermedades, establece la prevalencia, es decir, todos los casos, la incidencia de los casos nuevos, determina si hay una endemia, es decir, casos habituales, casos esperados, o bien un brote, una epidemia, casos por sobre lo esperado, mide los riesgos de transmisión, la inmunidad colectiva en relación a cuánto la serología, qué porcentaje de vacunación hay, por ejemplo, identifica grupos vulnerables, también es capaz de detectar y de esa manera anticipar cambios en los patrones de presentación de enfermedades o cambios en las prácticas de salud, como detectar brote o epidemia, detectar eventos nuevos o totalmente desconocidos, detectar cambios en las tendencias, incremento, por ejemplo, en cesárea, es un cambio en tendencia, que están disminuyendo afortunadamente. Otro objetivo es describir la susceptibilidad y riesgo de la población a través de los determinantes sociales de la salud, apoyar la planificación y prestación de los servicios de salud y de esta manera definir prioridades, evaluar programas y acciones de intervención, proporcionar información para la toma de decisiones en el control de brote, en la vigilancia, por ejemplo, de eficacia de vacuna, en la decisión en el uso de diversos recursos. Identificar agentes causales de diferentes tipos, contribuir al conocimiento de la historia natural de la enfermedad, ustedes lo vieron con el doctor Muñoz, colaborar en la elaboración de estadísticas nacionales. ¿Y qué se vigila finalmente? Bueno, se vigilan enfermedades, estilos de vida, factores de riesgo, los determinantes sociales de la salud, algunos desórdenes genéticos, la salud ocupacional, riesgos ambientales, discapacidad, accidente y violencia, entre otros. ¿Cuáles son los criterios de los problemas a vigilar? Primero, la magnitud, ¿ya? Saber la incidencia, cuántos casos nuevos se están produciendo, conocer la prevalencia, cuál es el total de casos, nuevos y antiguos, cuál es la mortalidad, cuántos son los años de vida perdidos por muerte prematura. Ya las muertes prematuras se calculan de acuerdo a la esperanza de vida. Si tenemos una esperanza de vida de 80 años en el país, las mujeres 83, los hombres cerca de 79, estamos como en el 81, más o menos, pongamos los 80 años, esperanza de vida, cualquier persona que muera antes de los 80 años son muertes prematuras. Y en la medida que obviamente mueren más jóvenes, son mayor cantidad de años de vida perdidos por muerte prematura, y eso tiene un impacto en la salud y un impacto a nivel nacional económico también, porque son personas que dejaron de producir. Entonces eso es muy importante ver en términos de magnitud, la gravedad, la letalidad de los que enferman, cuántos fallecen, cuál es la tasa de hospitalización, la tasa de discapacidad, cuántos quedan con algún grado de discapacidad después de esta enfermedad.
por ejemplo, justamente del COVID, cuál es la letalidad, cuál es la tasa de hospitalización, cuánto están quedando, se está recién aprendiendo de que están quedando personas con discapacidad respiratoria, algunos con problemas neurológicos. Recién se está conociendo, dado que esta enfermedad va evolucionando, va cambiando. ¿Cuáles son los costos asociados a estas enfermedades? Y si existen posibilidades de prevención y control, si existe interés público y alto riesgo de transmisión. Estos son criterios, ¿ya?, que son importantes a considerar cuando vamos a determinar qué vigilar. Las etapas de la vigilancia son primero definir los problemas a vigilar, que tienen que ver justamente con la presentación anterior, la diapositiva que vimos. Una vez definido qué vamos a vigilar, se recopilan sistemáticamente datos, estos datos se analizan y una vez que se analizan, se interpretan para generar información útil. Una vez que tenemos información, esta se difunde. ¿Para qué? Para tomar decisiones en términos de control, prevención del problema, y posteriormente se evalúa el sistema de vigilancia. Entonces, lo primero es definir un caso. ¿Ya? Definir significa dar una definición específica de un caso que sea simple, que sea aceptable, que sea comprensible. ¿Ya? Si la definición incluye examen de laboratorio, esto debe estar disponible a bajo costo o cero para el paciente. Ustedes se recuerdan que al principio de la epidemia las clínicas cobraban alrededor de 70, 80 mil pesos por un PCR. Posteriormente el Ministerio de Salud puso un límite máximo de costo y para el sector público todo era gratuito, porque obviamente si nos interesa cortar la transmisión, tenemos que tener exámenes que sean a bajo costo o cero idealmente. Se recopila la información a través de estadísticas de población, estadísticas vitales, estadística de morbilidad, como los egresos hospitalarios, informes del laboratorio del ICP, informe ambiental o climático, de los del INE, del Ministerio del Medio Ambiente. Se agrupan y se analizan los datos a través de tasas, índices, tablas, gráficos, tendencia en el tiempo, que este es el corredor endémico, que acá es un gráfico donde depende, acá está graficado por meses, y acá está el número de casos, y yo voy marcando los casos acá, por cuánto tengo, y me va dando un rango, que es un rango de zona de éxito. Acá zona seguridad, lo verde, el amarillo zona alerta, y acá los rojos zona epidémico. Esto está basado en los rangos intercuartiles. Este es el primer rango, este es la mediana, y este es el tercer rango o tercer cuartil, ¿ya? Y acá yo voy viendo dónde van cayendo. Obviamente lo ideal es que esté entre estos dos. Si veo que mis casos están cayendo en la zona de alerta, yo voy y pregunto, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Han notado mayor cantidad de casos? ¿Han mandado más casos al laboratorio? Pero ¿qué es lo que está pasando en el fondo? ¿Por qué están aumentando? Y si ya estoy en la zona roja, obviamente es porque estoy en una zona epidémica. Las tendencias geográficas con los mapas de riesgo son tremendamente útiles con los colores que me definen claramente dónde hay mayor intensidad de casos. Luego, interpretar para generar información útil. Yo con esta información puedo comparar a través de tener estándares y comparar con ellos o comparar con datos anteriores. Puedo hacer predicciones, puedo generar hipótesis que qué va a pasar también. Luego difundo la información, ya sea internamente una retroalimentación a todos los que entregaron información, a todos los servicios de salud, a la Seremi. Tiene que ser periódica, tiene que ser por diversos medios, y también tiene que haber una difusión externa que se hace permanentemente a la opinión pública a través de boletín, ruedas de prensa, publicaciones científicas, de diferentes formas, pero tanto internamente como externamente debe haber difusión de la información. Y las decisiones finalmente que se toman siempre son políticas. Ya siempre las va a tomar la autoridad, en este caso el ministro con el presidente.
Se evalúa el sistema de información de vigilancia a través de diferentes indicadores, como de calidad de la información en términos de cantidad y tipo, la fuente de información, el número y tipo, el tiempo de recolección, los métodos de transmisión. Antes esto se usaba método de transmisión porque existían los papeles y se transmitía todo en papeles y era mucho más lento. Ahora está todo prácticamente en sistema online. Formación del personal, importante capacitarlo para que llenen justamente en forma adecuada cada casilla, porque a veces uno encuentra errores como hombres, por ejemplo, embarazados. Entonces, eso no es como compatible, y es porque digitaron mal. El tiempo para el funcionamiento de un sistema de vigilancia que sea sensible, que sea representativo y que sea oportuno, es decir, que nos entregue información oportuna cuando la necesitamos y no tiempo después. Los costos que se requieren, ya para hacer un análisis costo-beneficio. Ahora, ¿qué tipos de vigilancia tenemos? Ya lo vimos un poco justamente en las fuentes de datos. La vigilancia pasiva son formularios de notificación obligatoria, los anuarios, historias clínicas, informes, reporte de consulta, certificado de defunción, protocolo de necropsia, etcétera. Son todos los que uno va en realidad a buscar y que otros construyeron. ¿Mm? No, a diferencia de la vigilancia activa, que es un procedimiento que se recolecta y busca información activamente. Es decir, el sector salud va a recolectar datos, ¿ya? Y va, por ejemplo, a través de las encuestas nacionales, que ya van 2003, 2010, 2016, y se acerca a la gente, recolecta los datos, le toma muestras, los pesa, etcétera. Y tenemos también el tipo de vigilancia universal. Esta es otra clasificación, una es pasiva y activa, otro tipo de clasificación es universal o centinela. La universal, notificación de todos los casos nuevos de las enfermedades, se notifica caso a caso, tanto las instituciones públicas como las privadas, y se establecen diferentes periodos de notificación, y va a depender de la enfermedad que voy a vigilar. Y la centinela, que ya también se la había mencionado, no es necesario y tampoco es posible, dice, registrar todos los eventos de la enfermedad en una población, ciertas patologías que son de alta frecuencia y baja letalidad. Por lo tanto, lo que se hace es una muestra de establecimientos o instituciones o comunidades, y ellos son los que van a reportar haciendo un resumen de datos a través de notificación caso a caso, pero de esos centros, no de todo el país, no de todos los centros, sino que solamente y exclusivamente de estas muestras, o bien también los pueden notificar como grupo semanal. Ahora, como son unas muestras de establecimiento, no permiten establecer estimadores precisos como la incidencia o la prevalencia, que sí se puede sacar con la notificación caso a caso. Este es el decreto antiguo que existía, el 158, el que fue modificado por el decreto Ley 7 del año 2020, que establece la obligación de declarar ciertas enfermedades transmisibles, y hay diferentes periodos o tiempos para notificar. Las que yo tengo que notificar inmediatamente son las que tienen alta capacidad de producir brotes, las que están sujetas a programas de erradicación, las que tienen sujetas a vigilancia internacional, como el sarampión, por ejemplo, la poliomielitis. Son enfermedades que hay acuerdos a través de la Organización Mundial de la Salud, que están todos los países en la misma sintonía para vigilar y erradicar esas enfermedades. Y todas las enfermedades que nosotros tengamos sujetas a control. Acá tenemos un listado de enfermedades de notificación inmediata. La idea no es que ustedes se los vayan a aprender, pero que sí sepan, por ejemplo, que tenemos el cólera, el dengue, la fiebre amarilla, difteria, antivirus, leptospirosis, malaria, meningitis, la poliomielitis, la rabia, sarampión, virus del Nilo, el Zika. Y bueno, acá
esto en el 2020, por tanto no alcanzó a estar ingresado lo que es coronavirus, pero eso de notificación también inmediata. Y tenemos otras que tienen menor capacidad de producir brotes, o sea, pueden producirlo, pero tienen menor capacidad de difusión. Por lo tanto, no requiere una intervención inmediata como las anteriores, y por lo tanto, estas se notifican en forma diaria, no inmediata, como la brucelosis, la fiebre tifoidea, la hepatitis, la lepra, la listeriosis y otras más como la sífilis, tétano, tuberculosis y VIH, ¿ya? Entonces tienen capacidad de difusión, pero menor, ¿no? Entonces tienen menor capacidad de producir brotes y las notifico en forma diaria. Los centros centinela que hablamos, las que se notifican son la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, influenza y otras enfermedades respiratorias agudas virales, virus del papiloma humano y virus varicela. Y tenemos otros eventos de notificación inmediata que son fundamentalmente las enfermedades o los brotes transmitidos por alimentos y los brotes de infección asociada a la atención de salud. Las infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, se notifican inmediatamente, ¿ya? Y estos son muy importantes para justamente monitorear, por ejemplo, dice brote, causa desconocida, de presunto origen infeccioso, fallecimientos por presunta causa infecciosa transmisible no identificada, o casos de enfermedad donde se sospeche contaminación intrínseca de fármacos o de artículos para la atención de salud y sospecha de enfermedad erradicada o en vía de erradicación, como la viruela o la poliomielitis. ¿Ya? Entonces, todo esto también se notifica en forma inmediata. La vigilancia de laboratorio, que la lleva el ISP, con agentes bacterianos, virales y parasitarios. Y esto es nuevo acá que se incluyó, no estaba en el decreto 158, está ahora en el decreto 7, que es la vigilancia de laboratorio en matrices ambientales u otros productos sanitarios. Las matrices ambientales de las que se trata son agua, por ejemplo, alimentos, productos farmacéuticos, artículos para atención en salud u otros. Por lo tanto, cualquier ocurrencia de brote que se sospeche en estas matrices ambientales deben ser notificados inmediatamente a la Seremi o al Instituto de Salud Pública. También tenemos esto que se incluyó, que es nuevo, la vigilancia en laboratorios públicos y privados de sanidad animal, ambientales y centros de investigación, es decir, universidades que tengan, por ejemplo, bioterio y que tengan brote en sus animales, también deben comunicar a la autoridad sanitaria la detección de cualquier agente infeccioso o vector biológico dentro de las 24 horas de confirmado el hallazgo. Estos dos, tanto en las matrices como en otros laboratorios, no estaban contemplados anteriormente. El flujo del mismo monito que vimos anteriormente, acá también vimos las enfermedades no transmisibles, vimos las enfermedades agudas, las crónicas, los eventos especiales, grupos vulnerables, las intoxicaciones agudas por plaguicidas son vigilancia universal, es decir, todo caso sospechoso, caso a caso, es inmediata y obligatoria en todas las edades y tienen que notificar los médicos, los directores de establecimientos de salud o quienes ellos definan, y las acciones de la Seremi son investigar epidemiológicamente, confirmar o descartar casos, acción sanitaria y comunicar el riesgo. Y también se vigilan los traumatismos y envenenamientos que son no intencional, como el laboral, el accidental no laboral y los intencionales, que pueden ser voluntarios, con fines suicidas, o provocada por intoxicación por una agresión a un tercero. ¿Qué vigilar en las enfermedades crónicas no transmisibles? Los determinantes sociales de la salud, las conductas de riesgo, los factores ambientales, cualquier evento relacionado con ello, la utilización de servicios y los resultados que se produzcan de ello. Y acá tenemos una historia natural de la vigilancia de una enfermedad crónica como el cáncer, donde tenemos los factores de riesgo, vigilar, por ejemplo, el uso de tabaco, la obesidad, acá la enfermedad preclínica, el tamizaje que les dijimos, por ejemplo,
el Papa Nicolau, la mamografía. Cuando ya está en la etapa clínica, está presente el cáncer, tenemos registros poblacionales de cáncer, los registros hospitalarios o el registro infantil que hay de cáncer, y el desenlace que puede ser la muerte, la discapacidad o vigilar lo que pasa más adelante, y lo podemos hacer a través de los registros hospitalarios, de cómo quedan con discapacidad, con algo, o bien a través del INE con las defunciones. También mencionamos ya las que se vigilan y dijimos que estaban relacionadas con el GES. ¿Y qué vigilar en las crónicas? Bueno, la fase asintomática, que el tamizaje, Papa Nicolau, la presión arterial, glicemia, reducción de riesgo, dejar de fumar, ingreso a programa, prevalencia de actividad física, es el objetivo de vigilar en esta fase asintomática. La fase sintomática es cuando ya está diagnosticada la persona y hay que dar un tratamiento oportuno, ya diferentes procedimientos como cirugía, radioterapia, etcétera, uso de servicios como hospitalización, consultas médicas, cuidados paliativos, farmacológicos, uso de diferentes drogas, etcétera. Y los resultados son la mortalidad que puede producir o la morbilidad en términos de complicaciones, discapacidad. Piensen, por ejemplo, de una persona con diabetes que puede tener un dedo amputado o bien puede tener un pie amputado como una complicación y que finalmente le va a generar una discapacidad y una mala calidad de vida. La vigilancia de los factores de riesgo, que ya lo vimos también, que es importante, dijimos, actuar sobre los diferentes factores de riesgo antes que produzcan el evento o el daño, y para establecer medidas, estrategias efectivas, eficientes, y que actuar en un factor de riesgo nos permite actuar en más de una enfermedad. ¿Y qué se vigila? Factores de riesgo, población general, como la encuesta de calidad de vida y salud, la encuesta nacional de salud, nos permite vigilar factores de riesgo, la vigilancia de factores de riesgo en escolares, por ejemplo, a través de la encuesta mundial de tabaquismo, la encuesta mundial de salud escolar, o bien en grupos, como mencionamos, la encuesta de calidad de vida en trabajadores, trabajo y salud, en niños, en adultos mayores, en mujeres también, la vigilancia de salud ocupacional que mencionamos, y la vigilancia de emergencia y desastre, que ya hablamos también, que es para ver los potenciales riesgos en salud pública, los desastres, los casos atendidos, o ver la situación de albergado. Ahora, ver un poco las formas de presentación. Tenemos formas de presentación inesperada o imprevisto, un agente que ha sido eliminado o erradicado, o tenemos una presentación de endemia, donde una presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada, o bien una epidemia, que es la presentación de un grupo de casos de una enfermedad o evento por sobre lo esperado, ¿ya? Y sobre lo que espero es la endemia, ¿ya? Y la pandemia es ya cuando tenemos esta epidemia a nivel continental. Esta línea del tiempo representa acá, y acá están los casos, y estos suben y bajan, que están dentro de lo normal, corresponde a la endemia, pero cuando tengo este pic, ya corresponde a un brote o a una epidemia. Cuando claramente todo esto que está acá es sobre lo esperado. ¿Mm? Esto que tengo acá, vamos a ver acá, el rojito, todo esto que tengo aquí es sobre lo esperado que está acá. ¿Mm? Entonces ahí ya estamos hablando de brote o epidemia. Y la definición de un brote. La definición de un brote son el aumento significativo en relación a los valores esperados. ¿Y cómo yo tengo que saber cuáles son los valores esperados? Para eso tengo que tener un sistema de vigilancia, ¿ya? Y un brote es la aparición de 2 o más casos de una enfermedad transmisible con nexo epidemiológico o vinculado a una misma fuente de infección. Esa es la definición del Ministerio de Salud. O bien la ocurrencia de un evento de salud en forma inusual o inesperada. Están limitados a un tiempo claramente definido, área y grupo de personas. Causas de una epidemia.
Se producen por diferentes razones, entre ellas introducción de un patógeno desconocido hasta el momento, lo que nos pasó con el coronavirus, aparición de microorganismos resistentes, lo que pasa en tuberculosis, por ejemplo, aumento de la dosis infecciosa, son más infecciosos, por ejemplo, algunas cepas de coronavirus que otras, cambios de conducta de la gente que generan nuevas vías de transmisión, por ejemplo, el consumo excesivo de drogas que llevan a conductas sexuales sin protección, por ejemplo, son cambios conductuales, aumento de la población susceptible cuando las mamás dejan de vacunar a sus hijos por movimiento antivacuna, por ejemplo, y surgen brotes de sarampión porque justamente aumenta la población susceptible, el virus está presente y encuentra justamente a los huéspedes, a los hospedadores que están susceptibles y aparece y se producen brotes. Introducción de susceptibles en zonas endémicas, los turistas, ¿ya? Cuando yo voy, por ejemplo, a la selva, me introduzco a donde hay un hábitat que está en equilibrio, donde los animales conviven con virus, con diferentes agentes, y a ellos no les hace mal. Los murciélagos son, ya sabemos, reservorios de diferentes coronavirus, y a ellos no les hace mal. El caso de virus anta, el ratón colilargo convive con el virus anta y no le hace mal, pero uno se introduce en esas áreas como turista, salgo de los senderos en las vacaciones y me introduzco al interior de los bosques y tomo contacto con los aerosoles de la orina, la feca y me infecto por antivirus. Entonces, cuando los turistas se ingresan a zonas endémicas donde sabemos que hay casos, ¿cuál es el objetivo de la investigación de un brote? Bueno, primero que nada, identificar los casos, realizar la descripción clínica y epidemiológica de los casos, identificar el agente etiológico y confirmar el diagnóstico, conocer cuáles son los factores de exposición, la fuente de transmisión, cuáles son las medidas de control que yo puedo tomar justamente en relación a la exposición y la transmisión, y evaluar la efectividad de las medidas adoptadas. ¿Para qué yo hago control? Para disminuir la mortalidad, obviamente, lo primero, para disminuir los casos nuevos y los casos totales, y para evitar que otras personas susceptibles se enfermen. Por eso es que las vacunas, por ejemplo, son para evitar que nuevas personas se enfermen. Y en la medida que todos se vacunen, vamos a tener mayor inmunidad de rebaño, que se le llama, y vamos a disminuir tanto los casos nuevos como los casos totales, la mortalidad, y vamos a evitar que personas susceptibles se enfermen. Este gráfico, que quiero que, vamos acá, al puntero, acá tenemos los días y tenemos los casos. Acá está el primer caso que se encontró el día 1, pero hubo una detección tardía que fue alrededor del día 17 y además hubo una respuesta dilatada por parte de la autoridad alrededor del día 24 y solamente estos casos fueron los que yo pude prevenir. Todo esto en rojo son los casos que se produjeron y solamente esta colita fue lo que pude prevenir porque hubo una detección y una respuesta dilatada. A diferencia de este otro caso, donde se produce el primer caso en el mismo día, pero hay una detección temprana alrededor del tercer día, una respuesta rápida alrededor del quinto día, y por lo tanto todos estos son los casos potencialmente prevenibles que yo tengo al hacer una respuesta rápida. Por eso que es importante establecer la existencia de un brote, ¿ya? Y son los casos observados por sobre los casos esperados. ¿Y yo cómo eso lo hago? Bueno, comparo lo observado con lo esperado a través de semanas, meses o años previos, y para eso tengo la vigilancia. Vigilancia de enfermedades notificables, de encuestas telefónicas o de cualquier otro tipo de vigilancia, y genero indicadores como el índice epidémico, la tasa de ataque, comparación de tasa, el corredor endémico que vimos, proporción de consulta, que vamos a ver un poquito. Acá la recolección de datos, el sistema de vigilancia, es lo más importante para poder detectar un brote.
y eso se describe como tiempo, lugar y persona, es decir, cuánto enferman, dónde enferman, cuándo enferman y quiénes enferman. Y lo distribuyo en un brote, una tasa de ataque y una tasa de incidencia. Son números de casos nuevos entre la población durante un periodo de tiempo determinado por la población en riesgo al inicio del periodo en el mismo tiempo determinado y la multiplico por 100. Siempre la tasa de incidencia, que se llama tasa de ataque en una situación de brote o epidemia, la multiplico por 100. Y tengo también tasa de ataque secundario, que es el número de casos entre contactos de casos primarios durante un periodo determinado y en un lugar determinado, por el número total de contactos por 100, solamente en brote o epidemia. Y para que entiendan acá, tengo un jardín infantil donde cada puntito es un niñito que está enfermo con hepatitis A. Cada niñito va a su casa y ahí enferma a una persona y acá están los otros miembros, eh, acá está el niñito y acá están los que enferman con hepatitis y los que no están enfermos con hepatitis, ¿ya? Y acá lo mismo, y así cada niñito va a su casa, acá no enferma ninguno, acá enferma uno, no enferma ninguno, y esos son los casos secundarios. ¿Mm? Y habrán escuchado de caso primario y caso índice. El caso primario es el primer caso identificado del brote, pero el caso índice es el primer caso que alertó sobre la presencia de un brote. Cuando hablan de caso índice, no necesariamente es el caso primario, sino que es el caso que llamó la atención, ¿ya? Y muchas veces resulta que hay un caso índice, que es el que primero llamó la atención, pero cuando se hace la vigilancia, se hace el estudio epidemiológico hacia atrás, nos damos cuenta que no es el caso primario, que el caso primario fue otro, que ocurrió, no sé, días antes, semanas antes, pero pasó desapercibido y que fue este caso el que llamó la atención. El corredor endémico, que ya lo vimos, que es construido en base a los cuartiles, el primer cuartil, la mediana, que el segundo cuartil, el tercer cuartil, y yo voy anotando los casos y tengo la zona de éxito, zona de seguridad, zona de alerta y la zona epidémica, y obviamente la idea es que yo vaya monitoreando y me vaya viendo en qué parte estoy y según eso la forma de actuar. El índice epidémico que mostramos también es la razón entre los casos acumulados y los casos esperados, ¿ya? Y el índice, cuando va entre 0,76 y 1,24, se considera normal, pero cuando es menor a 0,75, los casos nuevos son bajos y tengo que ir a ver, no solamente debo preocupar de los casos altos, sino que también de los casos bajos, porque puede ser que la gente no esté notificando, ya, o que se hayan quedado sin médicos, sin enfermera, algo, y no estén notificando casos, entonces tengo que ir a ver qué está pasando ahí. Y cuando el índice es mayor o igual a 1,25, significa que es una incidencia alta, y tengo que ir a ver qué está pasando porque puede ser el inicio de un brote o bien de una epidemia. Y también tengo los modelos epidemiológicos que se han usado mucho en esta pandemia, que estudia la dinámica de la transmisión de la infección en una población y ayuda a diseñar programas para control, para ver las medidas de impacto. Es útil, por ejemplo, para calcular cuántas camas críticas voy a necesitar, cuánta cantidad de vacunas voy a necesitar. O sea, nos entregan mucha información, pero los modelos requieren de información que sea muy clara y precisa, ¿ya? Y de amplia información. Y tengo niveles de control cuando yo reduzco la morbilidad al mínimo, la eliminación cuando reduzco a cero la incidencia, es decir, los casos nuevos, y de una enfermedad con mantenimiento indefinido en el tiempo a la medida de control, mientras no se erradique la gente. Es decir, la eliminación está a cero los casos, pero la gente todavía se mantiene en el ambiente. A diferencia de la erradicación, cuando el cese de la transmisión de la infección por extinción de la gente, el agente ya no está en el ambiente,
y por lo tanto yo elimino, puedo suspender las medidas de prevención o control porque no hay riesgo de introducción por el momento, porque siempre tengo que estar alerta, pero hay una ausencia de riesgo de introducción de la enfermedad por el momento cercano. Por lo tanto, tengo que hacer una prevención efectiva, donde yo tengo que cortar esta cadena epidemiológica de la gente, el reservorio, la puerta de salida, la modo de transmisión, la puerta de entrada, la susceptibilidad de la gente, y puedo actuar en diferentes puntos dependiendo de las diferentes medidas de control y prevención. Tenemos medidas en el reservorio, como aislamiento, tratamiento adecuado del enfermo y contacto, eliminación del reservorio, medidas para interrumpir las vías de transmisión, como aporte de agua potable, adecuada disposición de creta, adecuada ventilación, utilización de insecticidas, de preservativos, y medidas destinadas a incrementar la resistencia, como la inespecífica, como una correcta alimentación, hábitos saludables, control de factores de riesgo, o específicas como inmunización y quimioprofilaxis. Entonces, estas son medidas de control de enfermedades transmisibles para, dependiendo el reservorio, la transmisión o bien aumentar la resistencia. Eso es en cuanto a vigilancia, y vamos a hacer un pequeño quiz. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Entonces, estas son pequeñas preguntas. Dice, la vigilancia pasiva es aquella que recibe datos desde otras fuentes sin salir a buscarlo, sale a buscar los datos o combinación de las dos anteriores. ¿Cuál es? Aprovechemos que hace calor aquí en el agüita rica, el aguita. ¿Cuál de estas tres respuestas es? La vigilancia pasiva, recuerden. Dijimos que había una pasiva y una activa. ¿Recibe datos? Bien. El Instituto de Salud Pública es el laboratorio de referencia nacional y es parte del sistema de vigilancia. Envía resultados una vez por semestre, vigila virus, bacterias, hongos, resistencia microbiana, o no es parte del sistema de vigilancia, es autónomo. ¿Qué dijimos que era parte del sistema de vigilancia de laboratorio y que vigilaba a diferentes agentes? Por tanto, ¿qué respuesta es? La 2, vigila virus, bacterias. La 2. El sistema de vigilancia debe funcionar para detectar y actuar precozmente, obtener metas de desarrollo, informar a medios de comunicación. ¿Cuál es el 1, objetivo? la 1. El 1. El sistema de vigilancia Centinela es útil cuando debemos notificar caso a caso, notificar COVID-19, o son casos frecuentes y de baja mortalidad. La 2. ¿Cuál? El que dijimos que eran unos centros que ubicábamos, unos establecimientos, podían ser comunidades, y que se iban a notificar ciertos tipos de casos, pero no, ¿se acuerdan? ¿Cuál de las tres? Notificar COVID-19. ¿Esta? Ahí. La enfermedad de notificación, la enfermedad no transmisible aguda que se notifican son infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, intoxicaciones, accidente y violencia. Las no transmisibles agudas. Infarto agudo al miocardio. Agudas, no crónicas, agudas. ¿Cuáles son? Vamos, que ya estamos agotando dándonos nadar. ¿Cuáles son las agudas? Ya vimos que el infarto agudo es crónico. ¿El accidente cerebrovascular qué es? Crónico también. Entonces, ¿qué nos queda? Intoxicación, accidente. Hablamos acá justamente de la intoxicación plaguicida, ¿se acuerdan? Y los accidentes, intoxicaciones que podían ser también intencionales o accidentales. Y las crónicas que se vigilan son
artrosis, infarto agudo miocardio, diabetes y algunos cánceres o endometriosis. La ¿Cuáles 2. se vigilan? La 2. Bien, les fue súper bien. Entonces vamos a... Y